Bienvenida al canal Susurros de Corazón. Aquí las historias no solo se cuentan, se sienten. Si te apasionan los romances llenos de drama, deseo prohibido y giros inesperados, quédate, porque esta historia está escrita para ti. Título: El socio de mi padre me hizo suya, y ahora me quiere como esposa. Un trato firmado en secreto. Una obsesión inesperada. Y un amor que puede destruirlos a ambos. Antes de comenzar con esta apasionante historia, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y quedarte hasta el final. Cada suspiro, cada mirada, cada promesa, será una herida abierta que solo el amor podrá sanar. El salón estaba bañado por la luz tenue del atardecer, como si el sol supiera que lo que estaba a punto de suceder requería discreción. Las paredes altas de la mansión Villaseñor, decoradas con óleos pesados y mármol antiguo, eran testigos mudos de muchas decisiones, pero ninguna tan sucia como la que se estaba firmando aquella tarde. Yo estaba allí, sentada al final de la mesa, sin voz, sin voto, solo con un vestido blanco de seda y un corazón latiendo como tambor de guerra. «Elena», dijo mi padre, sin mirarme. «Acércate». Lo obedecí. No porque quisiera, sino porque había sido educada para eso. Caminar sin ruido, no cuestionar, asentir con la cabeza. Pero cuando mis ojos se cruzaron con los de Alexander de Veraux, comprendí que nada de lo que conocía me serviría con él. Él no era como los hombres que frecuentaban los negocios de mi padre. No sonreía por cortesía. No hablaba por halagar. No pedía permiso. Observaba como quien decide el destino de una ciudad entera con un solo movimiento de manos. «Es joven», dijo él, con una voz baja, profunda, con ese acento francés que acariciaba y hería a la vez. «Pero suficiente». Mi padre asintió. «Elena es obediente. Hará lo que se espera». Yo tragué saliva. No sabía con certeza qué se esperaba, pero lo sentía en mi piel. «¿Sabes por qué estás aquí?», me preguntó Alexander. Tuve que alzar la mirada para sostener la suya. Era como mirar a un abismo elegante. Fascinante. Peligroso. «Sé que firmarán algo», dije con voz firme, aunque me temblaran las piernas. Él sonrió, apenas. «Correcto. Tu padre está vendiendo la mitad de su empresa. Y tú, vienes incluida en el trato». Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi padre no se inmutó. Tomó la pluma y comenzó a firmar, hoja tras hoja, como quien reparte promesas sin alma. «Te casarás conmigo en 30 días», continuó Alexander. «No necesitas enamorarte. Solo obedecer. Y no escapar». «¿Y si no quiero?», me atreví a preguntar. «Ya estás comprometida», susurró. «Desde el día que tu padre firmó el primer borrador». Él se levantó de su silla. Su presencia llenaba el aire como tormenta en ciernes. Caminó hasta mí y se detuvo a un suspiro de distancia. Su perfume era oscuro, elegante, masculino. Su mirada, una advertencia disfrazada de deseo. «No voy a lastimarte», dijo. «A menos que me obligues». Entonces, hizo algo que no esperaba. Tomó mi mano, la llevó a sus labios y la besó. No fue un gesto tierno. Fue una marca. Una promesa. Una declaración silenciosa de poder. «A partir de hoy, eres mía, Elena. Aunque aún no lo entiendas». Y yo supe, en ese instante, que mi vida había dejado de ser mía. Que la guerra más peligrosa no estaba fuera, sino en mi pecho. Y que ese hombre, ese socio, ese enemigo, me despojaría de todo. Incluso de mí misma. Los días siguientes pasaron como un sueño espeso, de esos que uno no recuerda del todo pero que dejan una sensación de desvelo permanente. Mi padre se había marchado a un viaje de negocios a Madrid, y yo fui enviada como una ofrenda silenciosa a la mansión de Veraux. El automóvil negro me esperaba frente a la casa como un luto anticipado. El chofer no hablaba. Nadie lo hacía. Era como si el mundo supiera que lo que estaba ocurriendo no debía pronunciarse. La mansión de Veraux se alzaba en las afueras de la ciudad como una fortaleza solitaria, de ventanales profundos y muros de piedra clara. No era una casa. Era un reino. Y Alexander. Él era su rey sin corona. Me recibió en la entrada, con las manos en los bolsillos y la camisa blanca arremangada hasta los codos. Parecía sacado de otro siglo, de esos cuentos donde los lobos visten de príncipe para que las vírgenes se acerquen sin miedo. «Estás puntual», dijo.
No tenía opción, respondí. Su sonrisa fue leve, pero peligrosa. Eso lo dirás hasta que descubras lo que puedes hacer con el poder que aún no sabes que tienes. Me condujo dentro sin tocarme. Pero el aire entre nosotros era espeso, cargado de algo que no se decía, pero se sentía. Como electricidad antes de una tormenta. Me instaló en una habitación amplia, decorada con una elegancia sobria. No era una prisión. Pero tampoco era libertad. Esta será tu habitación, dijo. Aún no dormirás conmigo. No hasta que lo firmemos todo. Y no hasta que tú misma vengas a mí. ¿Cree que lo haré? Se acercó. Muy lento. Muy seguro. No lo creo, Elena. Lo sé. No pude evitar temblar. No de miedo, sino de algo mucho más oscuro, más íntimo. Era la forma en que me miraba. Como si supiera que yo no había sido tocada por nadie. Como si ese detalle le perteneciera desde siempre. Esa noche no dormí. Y a la madrugada, cuando la casa estaba en silencio, salí al balcón a buscar aire. Lo encontré a él. En su estudio, con la luz encendida. De pie frente a la ventana, con una copa en la mano y los ojos clavados, en mí. No se movió. Ni yo. Solo nos miramos durante largos segundos que ardieron como caricias a la distancia. Entonces, me atreví a bajar. No sé por qué. Tal vez una parte de mí quería entender por qué me atraía tanto el hombre que debía odiar. Entré al estudio sin anunciarme. Él no pareció sorprendido. ¿No podías dormir? Preguntó, sin apartar la vista de mí. Asentí. Tampoco usted. Mi insomnio tiene tu nombre. Cerró la distancia con pasos suaves. Se detuvo a un palmo de mí. No hubo palabras. Solo sus manos alzándose hacia mi rostro, su aliento tibio rozando mis labios, y sus dedos rozando la piel de mi cuello, como si probara una fruta antes de tomarla. Eres tan joven, murmuró, con una mezcla de culpa y deseo en la voz. Y tan perfecta para arruinarme. Entonces me besó. No fue un beso inocente. Fue posesivo, profundo, hambriento. Como si ya fuéramos amantes de otra vida. Como si mi boca le perteneciera desde antes de que yo naciera. Su cuerpo me empujó contra la biblioteca, con una fuerza medida, pero firme. Sus labios descendieron por mi cuello, y sus manos descubrieron la curva de mi cintura. Mi respiración era errática. Pero no lo detuve. Porque una parte de mí quería entregarse. Quería quemarse. Quería dejar de obedecer y empezar a sentir. Él se detuvo de pronto, jadeando. Aún no, susurró con esfuerzo. Cuando seas mía, será para siempre. Y se marchó, dejándome allí, temblando. Porque lo entendí todo. Él no quería poseerme una vez. Quería destruirme lentamente. Y reconstruirme como suya. A la mañana siguiente, los rayos del sol atravesaban los visillos con suavidad, como si quisieran acariciar lo que la noche había sacudido. Desperté aún con el eco de su boca sobre mi cuello, el corazón desordenado y los labios hinchados por un beso que no debería haber sucedido. Pero que deseaba volver a vivir. Me vestí con lo primero que encontré, un vestido blanco de lino que parecía tan frágil como yo en ese momento. Al bajar al comedor, lo encontré ya sentado, revisando papeles, como si nada hubiese ocurrido. Pero sus ojos, esos ojos de tormenta contenida, hablaron sin voz. ¿Aún no recuerdas? Y yo también. Buenos días, dije con más seguridad de la que sentía. ¿Dormiste bien? Después de que se fue, no. Alexander alzó una ceja, divertido por mi sinceridad. Entonces lo mío fue una retirada estratégica. ¿Y qué fue lo de anoche? Cerró su carpeta, apoyó los codos sobre la mesa y me observó como quien estudia un mapa antes de entrar a la guerra. Un ensayo, respondió sin pestañear. Y si te hizo temblar, espera a vivir el acto principal. Mi piel se erizó, no por miedo, sino por la certeza de que él hablaba en serio. Después del desayuno, me mostró la casa. O mejor dicho, su imperio de mármol y sombras. Había alas enteras vacías, corredores silenciosos, escaleras que llevaban a lugares que no me estaban permitidos. Era como un laberinto perfecto. Y yo era la prisionera que aún no entendía sus barrotes. ¿Por qué no vives en París? Pregunté, intentando distraerme de la forma en que su espalda se marcaba bajo la camisa mientras subíamos las escaleras.
Allí tengo enemigos, dijo. Aquí, tengo control. Y a mí. Se detuvo. Me miró como si esa frase tuviera más peso del que imaginaba. Aún no. Y cuando seas mía, será porque tú también lo quieras. Aunque no puedas confesarlo. Llegamos a su estudio privado. Más oscuro, más masculino, más íntimo que cualquier otro lugar de la casa. Y allí estaba el documento. El contrato. Un matrimonio civil sellado, con cláusulas silenciosas. Lo que recibiría mi padre. Lo que me pertenecería a mí. Y lo que Alexander exigía, lealtad absoluta. Y silencio. ¿Esto es legal? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo suficiente, respondió. Lo importante no es la ley, Elena. Es la promesa. Tomó una pluma y me la ofreció. Fírmalo. O vete. Pero si lo haces, esta casa, este nombre, esta vida, serán tuyos. Y también yo. Me quedé en silencio. El corazón latía tan fuerte que casi no escuchaba sus palabras. Pero entonces, sus dedos rozaron mi mejilla. Y su voz cambió. Si firmas, esta noche dormirás en mi cama. Y no habrá vuelta atrás. Lo miré. Lo deseaba. Lo temía. Y aún así, tomé la pluma. Mi mano tembló apenas. Pero escribí mi nombre. Elena Villaseñor de Veraux. Al alzar la vista, Alexander ya me estaba mirando como si el contrato no fuera un papel, sino un juramento sagrado. Prepárate, dijo, con una sonrisa apenas dibujada. Esta noche, serás mía. Completamente. Y no lo decía como una promesa. Lo decía como una sentencia. El reloj marcó las 11 con un murmullo de campanadas suaves. No era una hora, era un umbral. Mi habitación olía a jazmín y a miedo. Estaba de pie frente al espejo, con un camisón de satén blanco que rozaba mi piel como si fuera viento. Mis manos temblaban. Mis labios también. No porque no quisiera, sino porque quería, demasiado. El sonido de la puerta al abrirse fue lento, profundo, como una advertencia sin palabras. Él estaba ahí. Alexander. Con la camisa abierta en el pecho, sin corbata, con el pelo apenas despeinado, como si la noche misma lo hubiera moldeado con sombras. ¿Estás lista? Preguntó, sin moverse. Tragué saliva. Asentí. No hizo preguntas. No necesitaba hacerlo. Caminó hacia mí como quien ya conoce cada rincón de su tesoro. Y cuando llegó, no me tocó al principio. Solo se detuvo a mirarme. Pareces un ángel, susurró. Uno que cayó directo a mi infierno. Su mano rozó mi mejilla. Luego bajó hasta mi cuello, lento, paciente. Y cuando sus dedos encontraron mi clavícula desnuda, fue como si abriera una puerta dentro de mí que siempre estuvo cerrada. Me besó. Esta vez, sin frenos. No hubo preámbulo ni cortesía. Fue hambre. Fue posesión. Fue ternura disfrazada de tormenta. Su boca reclamó la mía, y yo me entregué sin resistencia. Porque aunque era mi primera vez, el miedo desapareció entre sus caricias. Me levantó en brazos, como si mi cuerpo fuera sagrado. Me llevó a su habitación, donde todo era silencio, menos nuestros latidos. Me desvistió sin apuro. No arrancó. Descubrió. Como quien desenvuelve un secreto. Sus labios bajaron por mi cuello, por mis hombros, por mi pecho tembloroso. Y con cada roce, sembraba deseo como espinas dulces en mi piel. Eres mía, murmuró contra mi vientre, con una devoción que dolía. Desde el momento en que te vi. Desde antes. Me hizo suya. Con cuidado. Con furia contenida. Con pasión. Mi cuerpo tembló bajo el suyo. Y cuando me miró a los ojos mientras se hundía en mí por primera vez, sentí que el alma también se entregaba. No fue solo placer. Fue una conexión brutal. Íntima. Devastadora. Éramos dos cuerpos rotos buscándose la cura en el otro. Y cuando al fin quedamos enredados entre las sábanas, jadeando, cubiertos de sudor y de algo más profundo, supe que no había marcha atrás. Alexander me acarició la espalda. Apoyó su frente contra la mía. Y susurró con la voz quebrada. Ahora sí, Elena. Ahora sí eres mía. Y que el mundo se atreva a quitarme lo que ya me pertenece.
Desperté entre sábanas de lino egipcio y sombras doradas. El perfume de Alexander aún flotaba en el aire, madera oscura, almizcle, poder. Mi cuerpo dolía suavemente. No de violencia, sino de haber sido descubierto. La noche anterior había dejado su huella en cada rincón de mi piel. Y sin embargo, al mirar a mi alrededor, no estaba él. Solo un desayuno servido con precisión, una nota escrita a mano. Tengo reuniones toda la mañana. No salgas. Alexander. No salgas. No preguntes. No cruces los límites. Una parte de mí quería obedecer. La otra, empezaba a despertar. Caminé por la casa en silencio, descalza, llevando sobre la piel una bata de seda ligera que apenas cubría mi desnudez. Cada rincón parecía contener su esencia. Su mundo estaba diseñado para que yo lo habitara, pero no para que lo comprendiera. Hasta que llegué a la galería principal. Y lo vi. No a él. A ella. Una mujer de cabello oscuro, elegante, labios carmesí y mirada venenosa. Estaba sentada en uno de los sofás, como si le perteneciera el lugar. Y al verme, sonrió con sorna. Así que tú eres la elegida. ¿Quién eres tú? Pregunté, deteniéndome en seco. Fui lo que tú crees ser ahora, dijo con voz pausada. La mujer de Alexander. La que dormía en esa cama antes que tú. Mi corazón se detuvo un segundo. Sus palabras fueron frías como una daga, pero más cortante fue su mirada, la de alguien que había perdido, y no perdonaba. ¿Por qué estás aquí? Porque él aún no me ha cerrado la puerta. Y créeme, niña, Alexander nunca se conforma con una sola pieza del juego. Entonces, la voz que conocía demasiado bien irrumpió como un trueno. Clara. Vete. Alexander apareció tras ella, su rostro endurecido por una rabia silenciosa. La mujer se levantó con elegancia envenenada. Me miró una última vez, y sus palabras cayeron como veneno dulce. Ten cuidado, querida. Cuando uno se enamora de un hombre como él, se olvida de quién era antes. Y se fue. Dejándonos a solas. ¿Quién era ella? Pregunté. No por celos. Por necesidad de saber con quién compartía el abismo. Alexander pasó una mano por su rostro. No respondió al instante. Una historia antigua. Una equivocación. ¿Sigue en tu vida? Me miró. Frío. Distante. No está en mi cama. Eso es suficiente. ¿Y eso es lo que soy para ti? ¿Una cama? ¿Una firma? Sus ojos se encendieron. Caminó hacia mí. Me tomó del rostro con una intensidad brutal. Eres lo que más deseo. Y eso me asusta más que cualquier otra cosa. Entonces, me besó. Con rabia. Con miedo. Con amor no dicho. Me besó como si tuviera que sellarme el alma para no perderme. Y en ese beso entendí algo. Alexander no era solo deseo. Era tormenta. Y yo estaba empezando a amarlo justo en medio del temporal. Esa noche, Alexander no volvió a tocarme. No porque no lo deseara, sino porque algo en él se había cerrado, como una puerta que solo se abría cuando todo estaba bajo su control. Y ahora, no lo estaba. El nombre de esa mujer, Clara, flotaba entre nosotros como una presencia fantasma. Y aunque no lo decía, yo lo sentía, había heridas que él aún no había enterrado del todo. El día siguiente fue extraño. Alexander había salido desde temprano y la casa parecía aún más vacía. Me vestí con un conjunto suave de lino crudo, recogí mi cabello y bajé a la biblioteca. Quería distraerme. O eso me dije. Pero la verdad era otra. Quería conocerlo más allá de sus besos y sus silencios. Quería entender qué escondía cuando me miraba como si ya fuera parte de su condena. Fue entonces cuando encontré una puerta entreabierta. Una sala pequeña, casi oculta detrás de un estante móvil. Dentro, todo olía a documentos antiguos, cuero y secretos. No era una habitación cualquiera. Era un archivo. Y en una de las carpetas, vi el sello de la empresa de mi padre. Lo abrí, sin pensar. Y lo que leí, me quebró el alma. Mi padre le debía todo a Alexander. No solo la sociedad, no solo las inversiones. Sino su libertad. Había un documento firmado por jueces, con fechas, con cifras.
Alexander había encubierto un fraude millonario años atrás para salvarlo. Y el precio no fue dinero. Fui yo. Mi padre le ofreció mi futura mano como garantía de lealtad. Yo no era una esposa. Era una prenda. Escuché pasos y guardé todo a toda prisa. Era tarde. Alexander entró. Y su mirada cambió al instante. ¿Qué haces aquí? Buscando la verdad. Caminó hacia mí, serio. Tomó las carpetas de mis manos. Las revisó. Y luego las arrojó sobre el escritorio. No debiste ver eso. ¿Por qué no? ¿Por qué confirma que fui vendida como una mercancía? No fue así. Gritó, y su voz hizo temblar las paredes. Tu padre me lo ofreció, sí. Pero si acepté, fue porque ya te quería. Desde antes de tocarte. Desde antes de saber quién eras, ya estabas en mi cabeza. Y maldita sea, también en mi pecho. ¿Eso justifica todo? No. Pero es lo único que tengo para darte. Silencio. Ambos respirando como si hubiéramos corrido. Y en ese abismo que se abría entre los dos, supe que el amor no siempre nace limpio. A veces, nace de la traición. Y se vuelve fuerte en medio de la ruina. ¿Qué harás ahora que lo sabes? Preguntó él, más vulnerable de lo que jamás lo había visto. No lo sé, susurré. Solo sé que aunque me duela, ya no sé cómo salir de ti. Él se acercó. Y no me besó. Solo me abrazó. Fuerte. Lento. Como quien no quiere soltar, aunque sepa que ya es demasiado tarde. El teléfono sonó con un tono frío, cortante, que hizo temblar mi alma. Era mi padre. No esperaba que me llamara, menos después de lo que había descubierto. Pero sabía que esto era inevitable. Elena, su voz sonó dura, casi mecánica. He escuchado rumores. Rumores que no puedo ignorar. ¿De qué habla? Pregunté, intentando mantener el control. Sé que has estado hurgando en asuntos que no te corresponden. Que has descubierto cosas que pueden destruirnos a todos. Mi corazón latía con furia y miedo a la vez. No me corresponde solo a mí saber la verdad. Usted me vendió como parte del trato. ¿O pretende que finja que todo está bien? Hubo un silencio pesado. Finalmente, exhaló con pesar. No te mentiré, hija. Ese trato fue necesario para salvar la empresa. Pero no esperaba que te involucraras tan profundamente. ¿Y qué se supone que soy? ¿Una mercancía para salvar su imperio? No. Eres mi hija. Y a pesar de todo, te amo. El amor no se vende ni se compra, le dije con voz firme. Y tampoco se usa como moneda de cambio. Colgó sin responder. Ese día, decidí que no podía seguir siendo un peón en su juego. Necesitaba a Alexander. Pero también necesitaba que él me viera como algo más que un contrato. Por la noche, lo encontré en su estudio, rodeado de sombras y papeles. Sus ojos se iluminaron cuando me vio entrar. ¿Has hablado con tu padre? Sí. Y las palabras que usó para justificarlo me quemaron más que cualquier golpe. Lo sé, dijo, acercándose. Ese hombre hizo mucho daño. Pero ahora, tú puedes cambiarlo todo. ¿Cómo? Pregunté, desesperada. Con tu amor. Con tu fuerza. Me tomó la mano, y por primera vez sentí que no era solo un objeto en su vida. Que había esperanza, incluso en medio del desastre. Vamos a luchar juntos, prometió. Contra todos. Contra el mundo. Y aunque la tormenta seguía arreciando, esa noche supe que no estaría sola. La noche tenía un aire denso, como si ocultara secretos demasiado oscuros para ser revelados. Alexander y yo estábamos juntos en la biblioteca, intentando tejer planes, aferrándonos al débil hilo de esperanza que nos quedaba. Pero el destino siempre tiene sus propios planes. Un mensaje llegó a su teléfono. Una amenaza disfrazada de advertencia. Un nombre que hizo que la sangre se me congelara, Claudio Rivas. ¿Quién es? Pregunté, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Un hombre que una vez confié, respondió Alexander, con la mandíbula tensa. Y que ahora quiere destruir todo lo que hemos construido. ¿Por qué? Porque sabe que te tengo a ti. Y porque ese tipo de hombres no soportan que alguien gane sin pagar el precio. La amenaza no era solo para nosotros.
Era para el imperio, para mi padre, para todos los secretos enterrados en ese laberinto de mentiras y poder. Esa misma noche, mientras intentábamos mantener la calma, un grupo de hombres irrumpió en la mansión. Luces, voces, disparos al aire. El caos estalló en segundos. Alexander me protegió como si fuera su vida. Me empujó hacia un pasadizo oculto, un refugio secreto que solo él conocía. No te dejaré sola, susurró, apretando mi mano con fuerza. Nada ni nadie nos separará. Pero mientras la tormenta rugía afuera, supe que esta batalla sería mucho más que contra enemigos visibles. Sería contra los fantasmas de nuestro pasado, contra el miedo, contra nosotros mismos. Porque en esta guerra, la línea entre el amor y la destrucción era tan delgada como el suspiro de un beso. La mansión, tras la irrupción, parecía respirar con dificultad, como si el propio aire estuviera herido. Alexander y yo nos refugiamos en su dormitorio privado, un santuario envuelto en terciopelo y madera oscura. Allí, lejos de las amenazas y el ruido del mundo, el tiempo se dobló y se volvió solo nuestro. Él me miró con una mezcla de furia y ternura, como si quisiera borrarme cada miedo con la fuerza de sus ojos. Su mano tomó la mía, firme, pero suave. Elena, susurró, no permitas que la oscuridad apague lo que somos. Sentí que mi cuerpo respondía antes que mi mente. La tensión entre nosotros era un hilo invisible que se tensaba hasta romperse. Sus dedos deslizaron las puntas sobre mi piel, despertando un fuego que me recorría por dentro, dulce y peligroso. Me acercó lentamente, y sus labios rozaron mi cuello con un suspiro que me hizo temblar. Déjame amarte, dijo. Sin reglas. Sin contratos. Solo tú y yo. Nuestras respiraciones se mezclaron cuando sus manos descendieron a mi cintura, estrechándome contra su cuerpo como si quisiera fundirse en mí. El roce de su piel ardía como una promesa imposible de ignorar. Con delicadeza, desató los botones de mi camisa, dejando que la tela cayera como un susurro. Mis dedos buscaron su cuello, recorriéndolo con hambre contenida. Cada beso era un secreto, cada caricia una confesión. Los años de miedo, de lucha, de soledad, parecían desvanecerse bajo sus dedos. Cuando por fin nuestras pieles se encontraron desnudas, el mundo exterior se desvaneció. Solo éramos dos almas heridas buscando refugio en el otro. Sus manos me exploraban con respeto y deseo, como si temieran romper lo frágil que había en mí. Yo me entregaba sin miedo, sin dudas, porque en sus brazos encontré la fuerza que necesitaba para enfrentar cualquier tormenta. Entre susurros y jadeos, nos perdimos en una danza de piel y pasión. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, supe que no había vuelta atrás. No éramos solo amantes. Éramos dos corazones incendiados que, entre sombras y susurros, habían encontrado un refugio sagrado. El amanecer llegó como un suspiro tímido, filtrando sus primeros rayos entre las cortinas de terciopelo. Alexander y yo estábamos tendidos en la cama, agotados pero vivos, con las almas aún latiendo al compás del encuentro que habíamos compartido. La tempestad exterior parecía haberse calmado, pero dentro de mí, la guerra apenas comenzaba. Elena, dijo, su voz ronca por la noche y la emoción. Tenemos que decidir. Esto no puede seguir así, con secretos que nos consumen. Asentí, porque las palabras ya no bastaban. Las heridas profundas solo se curan con la verdad. Le diré a mi padre que no soy un peón más, susurré. Que no permitiré que me usen para cerrar sus negocios. Alexander me tomó la mano, apretándola con fuerza. Y yo estaré contigo. Sin importar que venga. Sabíamos que el camino sería duro. Pero esa noche, en ese cuarto lleno de promesas y suspiros, decidimos renacer juntos. No como víctimas, sino como guerreros de un amor que había surgido de las cenizas de la traición. Nos besamos una última vez antes de vestirnos, con la certeza de que esta vez, el destino no nos separaría. Prométeme que lucharemos, me pidió. Lo prometo, respondí. Y con esa promesa sellamos nuestro pacto más fuerte, el amor que ni la oscuridad ni la mentira podrían destruir. El tiempo, ese silencioso artesano, había moldeado nuestras heridas en cicatrices luminosas. Alexander y yo habíamos aprendido a reconstruirnos, a amarnos sin miedo, a ser dos almas entrelazadas en un mundo que antes nos quiso separar. La mansión Villaseñor de Veraux ya no era solo un símbolo de poder o de cadenas invisibles. Era el refugio donde nuestras risas rompían el silencio, donde cada rincón guardaba secretos felices y promesas sinceras.
En una tarde de primavera, bajo el sol tibio y el aroma de los jardines en flor, caminamos tomados de la mano. Ya no éramos prisioneros de acuerdos sellados con tinta fría. Éramos dueños de nuestro destino. Alexander me miró con esa mirada que conocía tan bien, llena de amor y devoción. Susurros de corazón, murmuró. Eso es lo que somos ahora. Dos susurros que se escuchan en medio del ruido del mundo. Y entonces, supe que, a pesar de todo, habíamos ganado. Porque el amor verdadero no se compra, no se vende ni se impone. Se elige. Se cuida. Se vive. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia tocó tu alma, no olvides darle like y compartirla para que más corazones se unan a esta aventura. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Susurros de Corazón para descubrir juntos más relatos que encienden el alma y el deseo. Hasta la próxima historia, donde nuevos susurros nos esperan.